antes de que Roma levantara su imperio, antes de que sus legiones marcharan por el mundo antiguo, y antes de que sus emperadores fueran recordados como dueños de la historia, existió una civilización poderosa, refinada y profundamente misteriosa en el corazón de Italia, los etruscos. No fueron un pueblo pequeño ni una cultura perdida sin importancia. Dominaron ciudades, comerciaron por el Mediterráneo, levantaron tumbas monumentales, practicaron una religión compleja y dejaron una influencia tan profunda que Roma, su futura vencedora, terminó heredando parte de su poder, de sus símbolos y de su manera de entender el mundo. Pero aquí comienza la pregunta que vuelve inquietante su historia. Si los etruscos fueron tan importantes, ¿por qué casi siempre aparecen como una sombra detrás de Roma? ¿Por qué una civilización capaz de transformar la política, la religión, la arquitectura y la cultura de la antigua Italia terminó desapareciendo de la memoria popular? Existe una posibilidad real de que, al mirar la grandeza romana, estemos viendo también los restos de un mundo etrusco que nunca fue contado por completo. Su origen ha sido discutido durante siglos. Su lengua todavía conserva zonas de misterio. Sus ciudades fueron ricas, pero no lograron mantenerse unidas. Sus sacerdotes interpretaban señales divinas, sus familias aristocráticas acumulaban lujo y prestigio, y sus mujeres ocuparon un lugar visible que sorprendió a otros pueblos antiguos. Tal vez no fueron derrotados porque fueran débiles, sino porque Roma aprendió demasiado bien de ellos. Y eso es lo más fascinante. Los etruscos no desaparecieron en una sola batalla, ni fueron borrados de golpe. Su final fue más silencioso, más lento y más profundo. Roma los conquistó, los absorbió y convirtió su herencia en parte de su propia identidad. Si entendemos a los etruscos, quizá descubramos que una parte esencial de Roma nació mucho antes de Roma. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Antes de que Roma se convirtiera en la gran protagonista de Italia, otra civilización ya estaba formando ciudades, comerciando por el mar Tirreno y creando una identidad poderosa en el centro de la península, los etruscos. Su origen no fue una aparición repentina. Nació de un proceso largo, conectado con la cultura villanoviana, desarrollada durante los siglos 9 y 8 a.C. Aquellas comunidades cremaban a sus muertos, guardaban las cenizas en urnas de barro, en algunos casos, usaban recipientes con forma de cabaña, como si quisieran dejar una imagen del hogar humano para acompañar al difunto. En esos objetos ya se ve una idea central. La muerte no era olvido, sino memoria, continuidad y prestigio. El territorio donde esa civilización tomó forma fue Etruria, una región situada entre el río Arno y el río Tíber, en zonas que hoy asociamos con Toscana, parte de Umbría y el norte del Lacio. Era una tierra favorable, colinas fáciles de defender, campos fértiles, bosques, salida al mar y depósitos minerales de gran valor. Esa mezcla permitió cultivar, criar animales, trabajar metales, controlar rutas y conectarse con comerciantes griegos, fenicios y otros pueblos del Mediterráneo. No eran comunidades aisladas. Y ahí aparece la primera tensión de su historia. Los etruscos parecían estar dentro de Italia, pero al mismo tiempo parecían venir de un mundo distinto. Durante siglos se discutió de dónde procedían realmente. Heródoto contó que venían de Lidia, en Asia Menor, como resultado de una migración provocada por el hambre. Dionisio de Halicarnaso, en cambio, defendió que eran originarios de Italia. La arqueología moderna permite entender mejor el problema. Los etruscos surgieron de una evolución local, heredera del mundo villanoviano, enriquecida por contactos marítimos. Fueron una mezcla dinámica, raíz italiana, comercio mediterráneo, influencia griega, lujo orientalizante y una forma propia de entender el poder, la familia, la religión y la muerte. Hacia el siglo 8 a.C., ese mundo empezó a transformarse. Las aldeas crecieron y dieron origen a centros urbanos como Tarquinia, Cerveteri, Velles, Bulci, Chiusi y Volterra. Cada ciudad tenía sus familias dominantes, sus tierras, sus templos y sus intereses. Los etruscos no formaron un imperio unido bajo un solo gobierno. Su fuerza estaba repartida entre ciudades-estado.
Eso les dio riqueza local y orgullo propio, pero también creó una debilidad peligrosa. Tenían poder, prestigio y una cultura brillante, pero si algún día aparecía un enemigo más unido, esa grandeza podía convertirse en una puerta abierta a la derrota. La psicología de esta civilización estaba marcada por la idea del destino. Para los etruscos, el mundo estaba lleno de señales. Los dioses hablaban por medio de los rayos, el vuelo de las aves, fenómenos del cielo y órganos de animales sacrificados. Sus sacerdotes interpretaban esos mensajes con reglas rituales precisas. Esto no significa que fueran incapaces de actuar por sí mismos. Al contrario, eran comerciantes, guerreros, constructores y navegantes. Pero creían que toda decisión importante debía entenderse dentro de un orden divino. Por eso su comportamiento público combinaba ambición, cálculo, respeto al linaje y temor reverente ante lo sagrado. Esa mentalidad se reflejaba en sus tumbas. Para los etruscos, la sepultura no era un simple lugar donde dejar un cuerpo. Era una declaración de identidad. Las tumbas aristocráticas podían parecer casas subterráneas, con cámaras decoradas, objetos personales, armas, joyas y escenas pintadas. Allí se mostraba quién había sido la persona, a qué familia pertenecía y qué lugar ocupaba dentro de la sociedad. La muerte prolongaba el prestigio. Una familia poderosa necesitaba que sus antepasados siguieran hablando desde la tumba, porque en ese mundo el poder también dependía de la memoria. La economía etrusca fue una de las claves de su ascenso. Etruria poseía metales importantes, especialmente hierro y cobre, vinculados a zonas como la isla de Elba y áreas costeras. Con esos recursos fabricaban herramientas, armas, piezas de bronce, adornos y objetos de intercambio. También desarrollaron la agricultura, produjeron vino y aceite, aprovecharon sus bosques y utilizaron sus puertos para comerciar. Los contactos con griegos y fenicios les trajeron cerámicas, técnicas, estilos artísticos y bienes de lujo. Pero no fueron simples imitadores. Tomaban lo extranjero, lo adaptaban y lo convertían en expresión propia. Su jerarquía social era clara. En la cima estaban las familias aristocráticas, dueñas de tierras, riqueza y prestigio religioso. Estas élites controlaban el gobierno urbano, patrocinaban tumbas monumentales y mostraban su autoridad mediante banquetes y objetos lujosos. Debajo estaban artesanos especializados, campesinos, comerciantes, servidores y personas dependientes de las grandes casas. La desigualdad era visible en los ajuares funerarios, donde algunos aparecían con joyas, carros, armas y objetos importados, mientras otros dejaron rastros más sencillos. Un aspecto que llamó mucho la atención fue la presencia social de la mujer etrusca. En pinturas y sarcófagos aparecen mujeres junto a hombres en banquetes, con nombre propio y dignidad pública. Algunos autores externos criticaron esa visibilidad como exceso, pero esas críticas revelan prejuicios. No era igualdad moderna, pero sí una presencia femenina notable dentro de las élites. Los demás pueblos percibían a los etruscos con admiración, desconfianza y rivalidad. Para los griegos eran comerciantes poderosos, competidores marítimos y dueños de una cultura rica. Para los romanos fueron vecinos influyentes, enemigos difíciles y maestros incómodos. Roma tomó de ellos símbolos de autoridad, prácticas religiosas, conocimientos técnicos y modelos urbanos. Si los etruscos enseñaron tanto a Roma, entonces la historia romana no empieza solamente con Roma. Empieza también con aquellos que Roma terminaría absorbiendo. Así comenzó la civilización etrusca, con aldeas que se volvieron ciudades, con familias que convirtieron la memoria en poder, con comerciantes que abrieron rutas, con sacerdotes que buscaron mensajes divinos y con artesanos que transformaron metal, barro y piedra en símbolos de identidad. Pero desde el inicio también existía una fragilidad silenciosa. Muchas ciudades fuertes, muchos intereses separados y ninguna unidad permanente. Mientras Etruria crecía, una Roma observaba desde el sur, aprendiendo de sus vecinos y preparando, sin saberlo todavía, futuro final de sus maestros. Roma todavía no era la potencia que después dominaría el Mediterráneo. En el centro de Italia, las ciudades etruscas ya levantaban murallas, controlaban tierras fértiles y comerciaban por el mar Tirreno. Tarquinia, Cerveteri, Velles, Bulci, Chiusi, Populonia y Volterra eran centros de poder, memoria, comercio, religión y orgullo familiar.
Allí se formó una civilización urbana, rica y competitiva, conectada con Grecia, Fenicia, Cerdeña, Sicilia y el sur de Italia. No eran una cultura menor esperando ser dominada. Eran una fuerza visible, admirada y temida. Su edad dorada tuvo fuerza entre los siglos 7 y 6 a.C. Sus puertos recibían cerámicas griegas, perfumes, tejidos, joyas, vino, ideas artísticas y objetos de lujo. A cambio, Etruria ofrecía metales, madera, productos agrícolas, piezas de bronce y manufacturas de artesanos especializados. Esa economía produjo una mentalidad de competencia. Cada ciudad quería demostrar poder. Cada familia aristocrática quería dejar claro que tenía contactos, tierras, objetos exóticos y capacidad para organizar banquetes, financiar templos y construir tumbas capaces de sobrevivir al tiempo. La base de esa prosperidad estaba en sus recursos. Los etruscos cultivaron cereales, vid y olivo, criaron animales, explotaron bosques y trabajaron minerales, sobre todo hierro y cobre. La isla de Elba y otras zonas metalúrgicas fueron esenciales, porque el metal significaba herramientas, armas, comercio y autoridad. El hierro servía para instrumentos útiles y armamento. El bronce para objetos rituales, adornos, recipientes, espejos y símbolos de prestigio. En una sociedad donde el poder debía verse y recordarse, los metales eran mucho más que mercancía, eran lenguaje político. La jerarquía social estaba marcada por la diferencia entre quienes mandaban y quienes sostenían la vida diaria. En la cima estaban las familias aristocráticas, dueñas de tierras, talleres, rutas comerciales y autoridad religiosa. Su prestigio dependía del linaje, de las alianzas matrimoniales, de la riqueza heredada y de los rituales sagrados. Debajo estaban artesanos, comerciantes, campesinos, marineros, sirvientes y trabajadores dependientes. Las tumbas más ricas, llenas de pinturas, armas, joyas y cerámicas importadas, pertenecían a una minoría que convertía la muerte en continuación del rango social. El banquete no era solo una comida, era una escena de poder. Comer reclinado, beber, escuchar música, recibir invitados y mostrar vajillas valiosas servía para reforzar alianzas y enseñar quién pertenecía al círculo de los importantes. En las pinturas funerarias aparecen músicos, danzantes, servidores, animales y parejas nobles participando en celebraciones. A primera vista parece una cultura entregada al placer, pero detrás de esa alegría visual había disciplina social. Parecían celebrar la vida con libertad, pero cada copa, cada gesto y cada invitado recordaban quién tenía prestigio y quién quedaba fuera. La mujer aristocrática tuvo una presencia visible. En sarcófagos y pinturas aparece con nombre propio, junto a su esposo, participando en banquetes y formando parte de la memoria familiar. Esto sorprendió a griegos y romanos. Algunos autores extranjeros hablaron de ellas con crítica, como si esa visibilidad fuera desorden. Pero esas críticas revelan también los prejuicios de quienes observaban. No era igualdad moderna, pero sí una presencia femenina más notable de lo que muchos vecinos aceptaban. La religión estaba en el centro de todo. Los etruscos creían que el universo tenía un orden y que los dioses enviaban señales. Nada importante debía hacerse sin consultar el mundo sagrado. Los sacerdotes interpretaban relámpagos, vuelos de aves, fenómenos extraños y órganos de animales sacrificados. Esa práctica influyó después en Roma, donde la lectura de presagios tuvo gran importancia. Para los etruscos, gobernar no era solo administrar tierras o dirigir soldados, era actuar dentro de un destino vigilado por fuerzas superiores. Su psicología colectiva mezclaba ambición, prudencia, temor religioso y deseo de prestigio. La arquitectura etrusca mostraba una civilización práctica y simbólica. Sus ciudades solían levantarse en lugares elevados, fáciles de defender, rodeadas por murallas y conectadas con rutas comerciales. Construyeron templos sobre plataformas altas, con escaleras frontales y decoraciones de terracota pintada. El templo etrusco daba importancia al frente, a la entrada y al momento ceremonial. También desarrollaron drenajes, caminos y obras hidráulicas que Roma más tarde aprovecharía. Sabían transformar el paisaje en defensa, utilidad y autoridad. Su arte mezcló influencias externas con identidad propia. Recibieron modelos griegos, pero no copiaron de manera pasiva. Sus figuras podían ser expresivas, vivas, con movimiento y cercanía humana.
Las tumbas pintadas de Tarquinia muestran música, danza, juegos, animales y escenas de banquete. Los sarcófagos con parejas reclinadas transmiten una idea poderosa. El difunto no queda reducido al silencio, sino que sigue presente en una imagen ideal de compañía y memoria. Recordar era mantener vivo el prestigio, y la tumba era una casa simbólica donde la familia seguía hablando. Los demás pueblos los miraban con respeto, interés y sospecha. Para los griegos eran comerciantes fuertes, competidores marítimos y dueños de una riqueza atractiva. Para Roma fueron vecinos poderosos, rivales peligrosos y maestros incómodos. Los romanos tomaron de ellos símbolos de autoridad, prácticas religiosas, conocimientos técnicos y formas ceremoniales del poder. Existe una posibilidad inquietante, que una parte del rostro de Roma haya sido moldeada por manos etruscas antes de que Roma aprendiera a llamarse eterna. Pero dentro de esa grandeza ya estaba escondido el problema. Las ciudades etruscas compartían lengua, religión, costumbres y prestigio, pero no actuaban siempre como una sola fuerza política. Cada ciudad protegía sus intereses, sus alianzas y sus rutas. Mientras el equilibrio regional se mantuvo, esa independencia dio brillo. Pero ante un enemigo más disciplinado, podía convertirse en debilidad. Tenían riqueza suficiente para impresionar a Italia, pero quizá no unidad suficiente para conservarla. Así brilló Etruria, rica, religiosa, artística y urbana. Pero su esplendor dejaba una pregunta peligrosa. Cuando Roma avanzara, ¿serían los etruscos una civilización unida o ciudades poderosas esperando caer una por una tras otra, hasta volverse sombra cuando Roma creciera? Si algo hacía diferente a los etruscos era su manera de mirar el mundo. Para ellos, la vida humana no ocurría sola ni dependía únicamente de la voluntad de los hombres. Todo estaba conectado con una red invisible de señales divinas. El cielo, la tierra, los animales, los relámpagos, los sueños y los acontecimientos inesperados podían contener mensajes de los dioses. En una ciudad etrusca, gobernar no significaba solamente mandar. Significaba interpretar correctamente lo que el universo permitía o prohibía. Los sacerdotes eran figuras esenciales. No eran simples acompañantes de ceremonias, sino especialistas en leer señales sagradas. Observar aves, rayos o el hígado de un animal sacrificado formaba parte de la disciplina etrusca. La idea era profunda. Los dioses no estaban lejos, hablaban constantemente, pero el ser humano común no siempre sabía entenderlos. Por eso el sacerdote tenía autoridad. Su conocimiento podía detener una decisión política o advertir una desgracia. Un pueblo que parecía celebrar banquetes, música y lujo vivía también bajo una pregunta inquietante. ¿Qué ocurría si las señales divinas eran ignoradas? Esta mentalidad creó una psicología colectiva marcada por la observación y la prudencia. Los etruscos podían ser ambiciosos, comerciantes y guerreros, pero su ambición no se separaba de lo sagrado. Antes de actuar, buscaban señales. Antes de construir, consagraban espacios. Antes de tomar decisiones importantes, consultaban ritos. La religión ordenaba la incertidumbre. Para los etruscos, el destino tenía reglas, y quien sabía leerlas podía vivir con ventaja. Esa confianza les dio prestigio ante otros pueblos, especialmente ante Roma. La muerte fue otro centro de su cultura. Las tumbas etruscas no eran simples depósitos de cuerpos, sino espacios de identidad. Muchas fueron construidas como casas subterráneas, con cámaras, bancos, armas, joyas, vasos, espejos y pinturas. En Tarquinia y Cerveteri, las necrópolis muestran que el difunto seguía perteneciendo a una familia, a una memoria y a una posición social. Morir no borraba el rango. Al contrario, lo hacía visible para las generaciones siguientes. La tumba era un escenario eterno donde la familia demostraba riqueza, linaje y continuidad. Las pinturas funerarias revelan una cultura que no miraba a la muerte solo con tristeza. Hay escenas de banquetes, músicos, bailarines, juegos y procesiones. Esa alegría visual puede sorprender, porque muchas civilizaciones representaron la muerte con solemnidad rígida. Los etruscos llenaron algunas tumbas de movimiento y color. Pero esa celebración no era falta de respeto. Era una manera de afirmar que la vida, el prestigio y los vínculos familiares podían acompañar al difunto. Parecía una despedida llena de música,
pero tal vez era también una forma de luchar contra el silencio de la desaparición. La familia era el núcleo de la identidad. Pertenecer a una casa importante significaba tener nombre, protección, alianzas y memoria. Las élites usaban la tumba, el banquete y los objetos de lujo para mantener vivo ese prestigio. En sus sarcófagos, especialmente los de parejas reclinadas, el hombre y la mujer aparecen juntos, como si compartieran no solo una vida doméstica, sino también una presencia pública. Esa imagen habla del matrimonio aristocrático, la continuidad familiar y la posición visible de la mujer dentro de ciertos sectores. La mujer etrusca impresionó a los observadores externos. Frente al ideal femenino más reservado de griegos y romanos, las mujeres etruscas de élite aparecen con una presencia social notable. Participaban en banquetes, eran representadas junto a sus esposos y podían aparecer identificadas con nombre propio. Autores griegos y romanos miraron esas costumbres con escándalo. Algunos testimonios antiguos las acusaron de demasiada libertad, pero esas opiniones revelan más sobre el juicio moral de quienes escribían que sobre la realidad completa de Etruria. Los banquetes muestran esa psicología del prestigio. Allí se reforzaban alianzas, se mostraba generosidad y se afirmaba jerarquía. No todos podían participar del mismo modo. Sirvientes, músicos y trabajadores sostenían el espectáculo de la élite. La escena era bella, pero también desigual. Etruria podía parecer un mundo de alegría y abundancia, pero debajo de cada celebración existía una estructura social donde pocos ocupaban el centro y muchos permanecían en los bordes. La religión etrusca influyó profundamente en Roma. Los romanos aprendieron de ellos técnicas de adivinación y ceremonias públicas. Incluso dominante, Roma respetó ciertos saberes etruscos en crisis. Esto demuestra que los etruscos no fueron vistos solo como enemigos. También fueron considerados expertos en lo sagrado. Roma podía conquistar ciudades etruscas, pero no podía ignorar por completo el poder espiritual de quienes había aprendido a consultar. Los griegos los percibían con interés, rivalidad y desprecio cultural. Admiraban su riqueza y comerciaban con ellos, pero también criticaban costumbres que consideraban excesivas. Los romanos heredaron parte de esa mirada ambigua, reconocían su saber religioso y su importancia histórica, pero también los presentaban como un pueblo vencido y absorbido. Cuando una civilización deja de contar su propia historia y otros empiezan a contarla por ella, su imagen puede deformarse. Sus templos reflejaban la relación entre religión y poder. Se levantaban sobre plataformas, con escalinatas frontales y terracota pintada. El frente importaba porque allí se producía el encuentro entre la comunidad, los sacerdotes y los dioses. La ciudad se organizaba con espacios sagrados, puertas, murallas y rutas que también tenían valor simbólico. El capítulo más íntimo de los etruscos está en esa mezcla de fe, lujo, familia y muerte. Fueron comerciantes y artesanos, pero también intérpretes del destino. Fueron amantes de la música y el banquete, pero vivieron atentos a presagios. Dieron visibilidad a ciertas mujeres, pero dentro de una sociedad jerárquica. Decoraron tumbas con escenas de vida porque sabían que el olvido era una amenaza. Y quizá ahí está la clave. Los etruscos no temían solamente morir, temían desaparecer sin ser recordados. Con el tiempo, esa memoria quedó en peligro. Roma adoptó sus ritos, imitó partes de su autoridad y absorbió sus ciudades. Pero las tumbas siguieron hablando cuando la lengua dejó de escucharse. Roma no nació en un vacío. Antes de convertirse en república poderosa y centro del mundo antiguo, vivió rodeada de pueblos más antiguos, ricos y expertos. Entre ellos ninguno fue tan importante como los etruscos. Para comprender a Roma, no basta mirar sus legiones o sus leyes. Hay que mirar también hacia Etruria, porque allí había modelos de autoridad, religión, urbanismo y prestigio que los romanos adaptaron e hicieron suyos. La tradición romana recuerda una etapa monárquica iniciada en el siglo VIII a.C. y terminada en el año 509 a.C., cuando fue expulsado el último rey. Dentro de esa memoria aparecen gobernantes vinculados al mundo etrusco, especialmente Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Aunque esos relatos mezclan historia y propaganda, revelan algo fundamental. Roma sabía que una parte de su formación temprana estaba conectada con familias, costumbres y símbolos etruscos. El futuro conquistador no empezó conquistando,
Empezó aprendiendo. Durante esa etapa, Roma dejó de ser una comunidad de aldeas y adquirió rasgos urbanos más complejos. La influencia etrusca se percibe en obras públicas, organización del espacio, técnicas constructivas y representación del poder. Una transformación importante fue el drenaje de zonas pantanosas entre las colinas romanas, especialmente el área del futuro foro. Convertir un espacio húmedo en centro cívico no era solo práctica, era una declaración. La ciudad podía dominar la naturaleza y ordenarla para el uso humano. La arquitectura etrusca también dejó huellas en los templos. Sus santuarios se levantaban sobre plataformas elevadas, con escalera frontal y fachada marcada, pensada para el ritual público. Las decoraciones de terracota pintada daban color y fuerza visual a los edificios. Roma heredó parte de ese lenguaje. El templo no era únicamente una casa para el dios, sino un escenario donde la comunidad veía el poder sagrado y político actuando al mismo tiempo. El edificio organizaba la mirada y recordaba que la autoridad humana necesitaba aprobación divina. Los símbolos del poder romano también guardaron memoria etrusca. La silla curul, ciertos ornamentos de magistrados, la toga con borde púrpura y los fastes, un haz de varas asociado a la autoridad, fueron relacionados por la tradición con la influencia etrusca. Más tarde, esos signos se volvieron romanos por completo, pero su raíz muestra que Roma no dudó en tomar símbolos ajenos si servían para fortalecer su imagen. Roma podía vencer a un pueblo en el campo de batalla, pero antes debía apropiarse de aquello que hacía respetable a ese pueblo. La religión fue uno de los campos donde la influencia etrusca resultó más profunda. Los romanos valoraron el conocimiento etrusco sobre la interpretación de presagios, la lectura de relámpagos, el análisis de órganos de animales sacrificados y la observación de señales extraordinarias formaron parte de saberes que Roma mantuvo durante siglos. En momentos de crisis, los romanos podían recurrir a especialistas etruscos para entender la voluntad divina. Incluso cuando Roma creció y dominó, seguía reconociendo que los etruscos tenían una autoridad especial en asuntos sagrados. Para los etruscos, política y divinidad estaban unidas. Fundar una ciudad, trazar límites, iniciar una guerra o tomar una decisión pública exigía atención a los signos. Roma absorbió esa manera de convertir el ritual en legitimidad. La ciudad romana aprendió que el poder no solo debía imponerse, también debía parecer autorizado por los dioses. Mandar no bastaba. Había que convencer a la comunidad de que el orden humano coincidía con el orden sagrado. La influencia etrusca también apareció en el espectáculo y la ceremonia. Algunos juegos, procesiones, músicas, danzas y formas de exhibición pública fueron asociados por los romanos con costumbres etruscas. El poder necesitaba ser visto. El magistrado o el sacerdote no actuaban solo para resolver asuntos prácticos, representaban una autoridad ante la multitud. En ese sentido, Etruria enseñó a Roma que el dominio también se construye con gestos, colores, sonidos, objetos y rituales. La percepción romana hacia los etruscos fue ambigua. Por un lado, los veían como antiguos, ricos, religiosos y expertos. Por otro, los recordaban como rivales vencidos y como una amenaza que había pesado sobre la Roma temprana. La expulsión de Tarquinio el Soberbio fue presentada como el final de la monarquía y el nacimiento de la libertad republicana. Ese relato convirtió al último rey en símbolo de tiranía. Pero detrás había una realidad incómoda. Roma necesitaba separarse moralmente de los etruscos mientras conservaba mucho de lo aprendido de ellos. Aquí se encuentra una de las grandes ironías de la historia antigua. Los etruscos no dejaron un imperio unificado que pudiera imponer su versión del pasado. Roma sí. Por eso, cuando Roma creció, pudo contar la historia desde su propio punto de vista. Los etruscos quedaron reducidos muchas veces a antecedente, obstáculo o curiosidad. Pero la arqueología muestra ciudades activas, tumbas monumentales, comercio internacional, arte refinado y una presencia duradera en la formación de Italia. La psicología romana frente a los etruscos pudo estar marcada por deuda y rechazo. Debían demasiado a Etruria para ignorarla, pero necesitaban verse superiores para justificar su expansión. El alumno aprende del maestro, luego lo supera y finalmente intenta reducir su importancia. Si Roma admitía demasiado de su herencia etrusca, su propia grandeza parecería menos solitaria, pero si la negaba por completo, perdía una parte esencial de su origen. Así,
Roma bajo la sombra etrusca no habla de una influencia simple, sino de una absorción gradual. Roma tomó técnicas, símbolos, rituales, modelos urbanos y formas de autoridad. No lo hizo como copia exacta, sino como transformación. Aquello que había nacido en Etruria fue adaptado al carácter romano, más disciplinado, más legalista, más expansivo. Los etruscos ofrecieron formas, Roma las convirtió en herramientas de poder. Esta es la tensión profunda. Etruria fue maestra de Roma, pero Roma terminó escribiendo el destino de Etruria. Los etruscos ayudaron a dar forma a una ciudad que después los superaría, los conquistaría y los absorbería. Su herencia no desapareció, cambió de nombre. Sobrevivió en templos, ceremonias, signos de autoridad, prácticas religiosas y formas de imaginar el poder. Por eso, cuando miramos a Roma, también vemos la sombra de una civilización que enseñó demasiado bien a su futuro vencedor. Durante los siglos 6 y 5 a.C., las ciudades de Etruria seguían siendo ricas y respetadas, pero el equilibrio de Italia estaba cambiando. Los griegos presionaban en el sur, Cartago defendía sus intereses marítimos, los pueblos itálicos se movían por el interior y Roma, aquella ciudad que antes había recibido influencia etrusca, empezaba a actuar con una ambición nueva. Uno de los golpes más importantes llegó en el año 474 a.C., cuando una flota etrusca fue derrotada cerca de Cumas por los griegos de Siracusa. Aquella derrota debilitó su presencia naval y redujo su capacidad de controlar rutas comerciales. Para una civilización que había prosperado gracias al mar, perder seguridad marítima era mucho más que una derrota militar. Era perder contactos, riqueza, prestigio y capacidad de influencia. Etruria todavía tenía ciudades poderosas, pero el mundo que la había enriquecido empezaba a cerrarse lentamente a su alrededor. La estructura política etrusca agravó el problema. Sus ciudades compartían lengua, religión, estilos artísticos y tradiciones, pero no actuaban como un Estado unido. Tarquinia defendía sus intereses, Veyes los suyos, Cerveteri los suyos, Bulci los suyos. Podían formar alianzas, pero no construyeron una autoridad central capaz de responder con una sola voluntad. Esa independencia había sido fuente de orgullo. En la crisis, se convirtió en debilidad. Roma, en cambio, concentraba disciplina, ejército, leyes y expansión. La caída de Veyes en el año 396 a.C. fue un momento decisivo. Veyes era rica, cercana a Roma, estratégica y capaz de competir por tierras, rutas y prestigio. Su conflicto con Roma fue largo y duro. Cuando finalmente cayó, Roma abrió una puerta hacia Etruria. Si Veyes podía caer, entonces ninguna ciudad etrusca podía sentirse completamente segura. Después de Veyes, el avance romano fue progresivo. Algunas ciudades resistieron, otras negociaron, otras aceptaron tratados y otras fueron sometidas. Tarquinia, Caere, Volsinii y otras terminaron entrando en la órbita romana. La batalla de Sentino, en el año 295 a.C., donde Roma venció a una coalición de samnitas, galos, umbros y etruscos, confirmó que el poder romano estaba superando a sus rivales italianos. Pero el final etrusco no fue un exterminio total. Los etruscos no desaparecieron como población de un día para otro. Sus ciudades continuaron habitadas, sus familias aristocráticas buscaron lugar dentro del orden romano, sus tierras fueron reorganizadas y sus élites aprendieron a sobrevivir. Poco a poco, hablar como romano, actuar como romano y participar en instituciones romanas se volvió más útil que defender una identidad independiente. La romanización fue lenta y profunda. Cambió la lengua pública, cambió la administración, cambió la política y cambió la memoria. El idioma etrusco siguió usándose durante un tiempo en inscripciones y contextos rituales, pero perdió fuerza frente al latín. Cuando una lengua deja de mandar en tribunales, mercados, ejércitos y documentos oficiales, comienza a retirarse hacia espacios estrechos. El pueblo seguía viviendo, pero su voz histórica se iba apagando. La psicología de una sociedad en decadencia debió ser compleja. Las élites etruscas tuvieron que elegir entre resistencia, adaptación o colaboración. Algunas familias se aferraron al orgullo antiguo, otras comprendieron que el futuro pertenecía a Roma. Para un noble etrusco, romanizarse podía ser humillación y estrategia.
Mantener tierras, prestigio y seguridad familiar podía importar más que sostener una independencia casi imposible. Los romanos percibían a los etruscos con una mezcla de respeto y superioridad. Reconocían su antigüedad, su saber religioso y su papel en los orígenes de Roma, pero también los presentaban como un pueblo vencido y destinado a quedar atrás. Los escritores romanos conservaron historias de reyes etruscos, sacerdotes expertos y ciudades poderosas, pero casi siempre desde una mirada donde Roma aparece como desenlace inevitable. Las leyendas también sobrevivieron. Se hablaba de Tages, el niño sabio que, según la tradición, habría surgido de la tierra para revelar conocimientos sagrados sobre adivinación. También se recordaba a Tarchon, asociado a tradiciones fundacionales de Etruria. Estas historias muestran que los etruscos se veían conectados con un saber antiguo, casi nacido del suelo mismo. La arquitectura etrusca dejó huellas visibles. Su manejo de arcos, drenajes, murallas, templos elevados y decoración de terracota ayudó a formar un lenguaje que Roma adoptó. Sus tumbas conservaron escenas de banquetes, juegos, danzas, animales, familias y rituales. Gracias a ellas, conocemos mejor su mundo privado que muchas de sus decisiones políticas. Roma los venció en la superficie, pero bajo tierra los etruscos conservaron una memoria que el tiempo no pudo borrar. Su legado religioso fue enorme. La interpretación de presagios, la lectura de relámpagos y las prácticas de adivinación pasaron a formar parte de la vida romana. Su legado político y ceremonial también sobrevivió en símbolos de autoridad, procesiones y formas de representar el mando. Aunque Roma los absorbió, no pudo evitar cargar con una parte de ellos. El final de la independencia etrusca llegó cuando sus ciudades quedaron integradas en el sistema romano. Con el paso de los siglos, la identidad etrusca se diluyó en la ciudadanía romana. Ya no había una Etruria soberana enfrentada a Roma. Había familias de origen etrusco dentro de Roma, ciudades romanizadas, templos adaptados, lenguas mezcladas y recuerdos reinterpretados. Quizás su desaparición fue más inquietante que una destrucción, porque no murieron fuera de Roma, murieron dentro de ella. Lo que dejaron fue inmenso. Una Italia más urbana, una Roma más ceremonial, una tradición religiosa más compleja, técnicas arquitectónicas, memoria funeraria y arte expresivo. Fueron maestros, rivales, vecinos, enemigos y antepasados culturales de la civilización que los opacó. Así terminó su historia independiente, no con un silencio absoluto, sino con una transformación. Su lengua se apagó, sus ciudades cambiaron de dueño, sus dioses fueron reinterpretados, sus élites se romanizaron y su nombre quedó cubierto por la sombra de Roma. Pero cada tumba pintada, cada sarcófago y cada resto de sus ciudades recuerda que antes de Roma hubo una civilización capaz de mirar el destino y dejar una huella que Roma nunca pudo borrar.